Uy, el primero en conectarse es Jehová Castillo. Se lleva 10 puntos Jehová Castillo. Y... No, pero vengan, no empiecen a mandar solicitudes porque es que lastimosamente no voy a poder aceptarlas. Porque vamos a hablar con un neurocirujano. Hoy es el Día Mundial del Parkinson y decidí, hablando con el doctor Contreras, hola Carito, que habláramos un poquito sobre este tema. Yo no es que sepa mucho, mejor dicho, no sé nada. Y para eso es que vamos a hablar con él. Estoy esperando que se conecte. Y pues mientras tanto me están preguntando que el arroz de ayer, hoy no vamos a hablar sobre el arroz de ayer, hoy voy a ponerme en un plan muy serio, bastante serio. Leomena, hola. Shisaxa, hola. Nayeli, hola. Si ustedes ven por ahí al doctor, no se ha conectado. Este, o yo lo invito, ¿eso cómo es? Me echa a ver. Hola Yorleni, un abrazo, pura vida en Costa Rica. Qué bueno verte por estos lares. Deme un segundito, voy a ver acá una vaina. A ver cómo es esta joda. Y transmitir con... Ah, aquí está. Bueno, nada. Ahí está. Vea, si ve tan juicioso el Doc. Hombre, Doc. Hola, Julito, cuánto gusto. ¿Qué mami, Doc? ¿Todo bien? Todo perfecto, sí. ¿Cómo me lo trata esta cuarentena? Bueno, pues soy muy golpeados porque falleció el primer médico en Colombia Sí, y es preocupante porque infelizmente no existen los medios en todos los sitios para podernos proteger. Es un virus altamente virulento, es una capacidad importante de contagio. se me quedó quieto el Doc. Perdón. Pero, Doc, le estaba contando a la gente que hoy ¿qué? Se celebra, se conmemora, recordamos al Parkinson de manera especial. ¿Por qué, Doc? Bueno, especialmente porque es el día del natalicio de James Parkinson. Ajá. Y es- Eh, James Parkinson fue la persona que describió la enfermedad en 1817, hace más de 200 años. Esta historia es bastante interesante porque en aquel momento era difícil reconocer la enfermedad porque en esa época la gente no llegaba, no vivía, no tenía una expectativa mayor de 30 a 40 años. Y una de las características de estas enfermedades neurodegenerativas es que su aparición se da sobre todo en poblaciones mayores de 65 años. Él hizo un escrito de 64 páginas, la cual publicó, donde describía algo que él llamó la parálisis agitans, y era que, si bien es cierto, una de las características principales de la enfermedad es que los pacientes tiemblan, aunque no todos tiemblan, muchos tiemblan, el gran problema de los pacientes es que no se pueden mover. Entonces es como una paradoja. Lo interesante de la historia es que él no fue el que dijo, oiga, esta enfermedad se llama Parkinson porque me la inventé yo. Eso Ajá. pasó más de 60 años después, con otro médico, neurólogo de apellido Charcot, quien fue el que recogió toda la información que había escrito Parkinson, James Parkinson, y dijo, oiga, esta enfermedad existe, la estamos viendo, hay más prevalencia ahora, y vamos a darle reconocimiento ya fallecido al doctor James Parkinson. Ajá. Pues entonces, mire, doctor, señores, a todos los que están conectados en este momento, que están saludando desde México, desde España, desde Ecuador, Costa Rica, Chile, estamos hablando sobre el Parkinson. Bueno, yo soy un interlocutor ahí, realmente el que sabe es el que sabe es el doctor, pero si ustedes tienen preguntas, si ustedes tienen algún familiar que esté
padeciendo esta enfermedad, pues chévere que empiecen a hacer sus preguntas, que el Doc está acá para ilustrarnos, para hablarnos acerca de esta, a ver si lo digo bien, Doc, enfermedad degenerativa, que es la segunda más grande después del Alzheimer. No sé si lo dije bien así. Sí, las enfermedades que nosotros llamamos eh, degenerativa o degeneradas son otro tipo de personas, ¿no, Julito? Sí, señor. Lo que Sí, nosotros señor. llamamos enfermedades neurodegenerativas Eso. tienen en común, enfermedades neurológicas que tienen en común la muerte de una población neuronal. ¿Sí? Nuestra citoarquitectura, nuestro cerebro, se basa en la unidad funcional del mismo, que es la neurona. Nosotros con la edad, con el consumo de sustancias psicoactivas, con traumas, podemos ir perdiendo neuronas. Digamos que es un proceso de envejecimiento normal. Pero algunas personas empiezan a perder, a tener destrucción de poblaciones neuronales, se van muriendo las neuronas y eso es lo que se llama las enfermedades neurodegenerativas. Porque no es un evento único. Cuando uno debuta con una enfermedad neurodegenerativa quiere decir que va a continuar, hay una información ya establecida en el cerebro en la cual se van a seguir muriendo neuronas. Dentro de esas enfermedades pues tenemos bastantes. La de mayor prevalencia es el Alzheimer, que es una enfermedad, digamos que sería interesante tal vez mencionar cuáles son las grandes diferencias entre Alzheimer y Parkinson, porque la gente puede confundirlas fácilmente. Sí. El Alzheimer es una demencia. Cuando tú hablas de demencia es que sobre todo hay un déficit en la memoria. Hay un déficit, digamos, en todas las funciones cognitivas, mentales superiores, pero sobre todo la memoria. Estos pacientes, solo hasta estadios muy tardíos de la enfermedad, empiezan a tener problemas motores. Pero en general el problema es que usted no se acuerda de las cosas, pero usted sale de su casa y se va al supermercado y camina normal. El Ajá. Parkinson pasa al contrario. El paciente del Parkinson lo que tiene es problemas para moverse, pero él conserva su memoria. Ya sabemos que hay algunas alteraciones no motoras, por supuesto, que tienen que ver con la pérdida del control de impulso, entonces se pone mal genio más rápido, o de repente se vuelve, le da por irse a un casino, a apostar la casa, hacer cosas que antes no hacía. Eso puede ocurrir y puede ser disparado además por el tratamiento medicamentoso. Pero en general el paciente con Parkinson puede seguir siendo el líder de una empresa, por ejemplo. Él lo que tiene es problemas para moverse, tiene problemas para moverse, específicamente lo que nosotros llamamos al parkinsonismo, que es una triada de 3 síntomas: temblor, rigidez y lentitud de movimientos. Doc, aquí ya empiezan a preguntar, mira, Carolina Mortis dice, me interesa, mi papá fue diagnosticado de Parkinson hace un año, ¿cómo podríamos como familia ayudarlo? Pregunta ella. Lo más importante siempre es saber que no están solos y que hay tratamiento para la enfermedad. El Parkinson, como mencionábamos ahora, es la segunda enfermedad neurodegenerativa. ¿Sí? Más o menos el 2% de las personas mayores de 65 años van a tener Parkinson. Y va a aumentar esa incidencia porque estamos cada vez teniendo una expectativa de vida mayor. Lo primero que yo le diría a los pacientes es lo primero que hay que hacer siempre en cualquier situación en la vida, y es un diagnóstico. Usted cuando lleva el carro a reparar al mecánico o a la estación de servicio, lo primero que tiene que saber es qué es lo que le está fallando. Entonces, hay muchas personas que piensan que porque tienen un temblor, que puede ser normal, lo que nosotros llamamos fisiológico, me tiembla un poquito la mano, ya tengo Parkinson, y les da pánico y no quieren consultar y sufren en silencio y resulta que no tienen Parkinson. Y hay otros que sí tienen Parkinson, pero que, digamos, se demoran en consultar porque tienen temor o porque de repente no tienen temblor. Entonces es importante mencionar que también los pacientes con Parkinson no todos tiemblan. Entonces yo le diría a esa persona que me pregunta qué hacer con su padre que tiene Parkinson, que lo primero que hay que saber es si realmente tiene Parkinson o algunos de los diagnósticos diferenciales del Parkinson. Y luego buscar ayuda, por supuesto, con equipos de neurología, ¿no? Y eso uno se tiene que acercar primero al médico general y él lo remite a un médico con su especialidad. Sí, existe dificultad para el diagnóstico porque
no tenemos una prueba sanguínea que nos diga positivo para Parkinson, por ejemplo, como podría ser para una hepatitis, para un VIH y para otras enfermedades. No tenemos una prueba imagenológica en la que tú digas, ah, ve, ahí en la resonancia cerebral salió el Parkinson, tampoco. En general estas resonancias deben ser normales o con alguna pequeña atrofia cerebral, pero normal para la edad. Entonces el diagnóstico es clínico. ¿Qué quiere decir eso? Yo le digo a mi médico cuáles son mis síntomas y él me hace un examen y teniendo en cuenta los síntomas y teniendo en cuenta el examen físico, él va a saber si yo tengo un parkinsonismo primero, que sería la triada de los 3 síntomas que dijimos, y si es por el Parkinson propio. Porque tú puedes tener temblor, rigidez y lentitud por otras causas. Cuando hablamos de la enfermedad de Parkinson específicamente, es una enfermedad en la cual el problema es que no tenemos dopamina, porque se murieron las neuronas que producen la dopamina, o la mayor parte de este grupo de neuronas que está en un área del cerebro que se llama la sustancia negra, que se llama negra porque con los cortes de patología se ve más oscura. Y entonces yo tendría que entrar a reemplazar esa dopamina que mi cerebro no está produciendo. ¿Por qué es importante? Porque la dopamina es una sustancia química que tenemos en el cerebro como una agüita que nos ayuda a movernos y a coordinar nuestros movimientos. Ya, Doc, aquí me está preguntando TBME Rayaltizo. Dice, ¿es verdad que para algunos temas de Parkinson se puede usar Botox en su tratamiento? Y aquí quiero hacer un paréntesis porque es que hoy que estaba leyendo, tratando de informarme un poco, decía que había que tener mucho cuidado porque hay mucha gente engañando vía internet, ofreciendo tratamientos. Bueno, ahí cierro el paréntesis, no sé si eso sirva, pero la pregunta, se la repito, que si se puede usar Botox para el Parkinson. Sí, bueno, ahí también veo, Julito, que me preguntan que es una enfermedad eh, hereditaria. Lo primero que debemos decir es que nuestros genes en general siempre nos llevan a una predisposición de desarrollar algún tipo de enfermedades. El Parkinson puede tener una tendencia familiar entre un 5 hasta un 10 o un 15%, pero en general la enfermedad es idiopática, o sea, no se sabe por qué se causó. Hay algunos factores ambientales como exposición a herbicidas que pueden hacer que uno tenga la enfermedad, pero en general, eh, es decir, asegurar que a alguien le va a dar la enfermedad porque alguien la tuvo en la casa, no es correcto en este tipo de enfermedad, no es, digamos, una línea directa dominante. Sí es cierto que hay una predisposición si es una familia que ha tenido mayormente Parkinson. Lo que quiero decir es que es una enfermedad que nos puede dar a cualquiera de nosotros, que no es contagiosa. Oiga, tengo a mi papá con Parkinson, entonces lo voy a mandar a un asilo porque va y me lo pega. No, no es una enfermedad contagiosa, le puede dar a cualquier persona. No es una enfermedad que tenga que ver con transmisión sexual ni nada de eso, sino es una información molecular que ocurrió en el cerebro donde se empezaron a morir unas neuronas. Respecto al Botox, para que eso no se nos quede en el tintero, Julito, respecto al Sí, Botox, uno de los síntomas cardinales de la enfermedad es la rigidez. Nuestros músculos se nos ponen muy rígidos, ¿sí? Y ahí es importante en el examen físico porque existe un fenómeno que nosotros llamamos de rueda denteada. Y es que cuando el examinador empieza a mover las extremidades del paciente, a medida que las mueve en flexión y extensión, empiezan a tornarse más rígidas. Eso nos sirve para diagnosticar la enfermedad. Entonces, esa rigidez, si esos fenómenos de rigidez son muy fuertes, con unas contracciones musculares muy importantes, pueden producir dolor. Y en algunos casos específicos, la toxina botulínica podría ayudar a relajar el músculo, que es lo que hace la toxina. La misma que utilizamos para la parte estética. Duerme el músculo, duerme el nervio y al dormir el nervio duerme el músculo. Entonces podría servir para el tratamiento específicamente de grupos musculares del dolor, porque uno no puede poner, digamos, toxina botulínica en todo el cuerpo. Sería escoger un grupo muscular, por ejemplo, en el cuello, para mejorar una rigidez, un dolor. Pero en general el tratamiento va enfocado es a reemplazar la dopamina que no está produciendo mi cerebro. Eso es como Popeye, necesita las espinacas para estar fuerte. El paciente sí. con Parkinson va a necesitar reemplazar la dopamina que no tiene y para eso existe un precursor de la dopamina que se llama la levodopa, que es el, digamos, el tratamiento que está llamado a reemplazar la dopamina. Hay otros tipos de tratamientos también
relacionados a evitar la pérdida de la poca dopamina que tengo. Hay medicamentos que actúan los receptores de la dopamina en el cerebro, medio que engañando al cerebro, diciéndole que sí hay dopamina aunque no la haya. Y, como te digo, otros que evitan que se pierda la poca que hay. Una pregunta. Claro, ahí usted dice que no, uno no puede determinar exactamente cuándo arranca el Parkinson, pero ¿a qué primer doctor entonces tiene uno que acudir si nota uno alguno de esos síntomas? ¿Directamente se va uno de un neurólogo o exactamente con quién debe uno empezar ese proceso? Mira, es importante, las historias son todas diferentes. La medicina es cada vez más individualizada. Si bien es cierto, los pacientes con Parkinson todos tienen en común la pérdida del grupo neuronal, de estas neuronas que se llaman A9, de la sustancia negra que producen la dopamina. El Parkinson también se asocia con pérdida de neuronas en algunos otros sitios estratégicos del cerebro. Por eso tú vas a ver pacientes que tienen una enfermedad muy rápido, que los comprometen, y otros que duran años muy bien. Entonces la enfermedad es diferente en cada paciente. Hay pacientes que se dan cuenta inmediatamente que algo no está bien porque debutan con un síntoma motor, como por ejemplo, voy a sacar las monedas de mi bolsillo en el pantalón y no soy capaz de agarrarlas, ¿sí? Claro, O me empieza perdóname, a temblar. ajá, no, perdóname, sí, es que aquí Ángela más dice eh, que su hermano tiene un movimiento involuntario en el dedo meñique de la mano. Puede ser un síntoma temprano para esta enfermedad, tiene 43 años, que creo que viene con lo que estás diciendo. Claro, todo lo que sea involuntario hay que estudiarse. Entonces, para terminar la idea, yo lo que les quería decir es que uno se puede dar cuenta de que algo no está normal, o a veces es la familia la que dice, oiga, usted está caminando como raro, usted está arrastrando un pie. Uno puede que no se dé cuenta. Y que hay síntomas que son motores y otros que son no motores. Generalmente los no motores pueden aparecer de 5 a 10 años antes de que aparezcan los motores. Es decir, antes de que tú empieces a temblar, tú empiezas con una disminución, por ejemplo, del olfato. Entonces, antes sentías que ya estaba listo el café y ahora como que tiene más dificultad, y eso muchas veces pasa desapercibido. Ese es un síntoma, digamos, no motor, porque nosotros también en el bulbo olfatorio tenemos células dopaminérgicas. Hay otro tipo de síntomas no motores como dificultades para dormir o cosas que nosotros llamamos sueños vividos, y es que uno como que patea y como que siente mucho el sueño. Algunas veces las personas se pueden caer incluso de la cama y no darse cuenta que uno tiene Parkinson, o que puede ser un síntoma temprano de Parkinson. Otro síntoma puede ser la depresión, porque hay que recordar que si nosotros tenemos déficits de dopamina, la dopamina también es un neurotransmisor que tiene que ver con nuestros estados de ánimo, de alegría, ¿cierto? Que, digamos, es lo que lleva a la adicción, por ejemplo, de psicofármacos, de la cocaína y este tipo de cosas, es la gran liberación de dopamina que produce mucho placer. Entonces, si tú tienes poca dopamina, puedes estar triste y no tener ningún síntoma motor, el cual va a aparecer un par de años después. Si tú sientes que hay algo que es involuntario, pues hay que consultar a un médico. Ahora, ¿a quién consultar? Lo ideal es consultar a un neurólogo, por supuesto. Lo que pasa es que los sistemas de salud generalmente te piden que vayas primero con el médico general. Todo lo que sea involuntario hay que estudiarlo, pero nuevamente, y quiero recalcarlo, no hay que tener el pánico de que temblé, entonces, o mi papá está temblando, ya tiene Parkinson. Hay que recordar que un parkinsonismo secundarios por traumas repetitivos, por alteraciones vasculares, personas que han hecho, por ejemplo, hacen pequeños micro eventos cerebrovasculares pequeños, pueden tener algún tipo de temblor. Hay algunos medicamentos que producen temblor también. Hay el temblor fisiológico normal, hay el temblor esencial. En general, la gran diferencia entre el temblor esencial y el temblor del Parkinson es que el temblor esencial es cuando yo hago una actividad, como por ejemplo agarrar el teléfono y pegarlo contra la oreja. El temblor de Parkinson es un temblor en reposo, es decir, cuando tengo mis extremidades, mis brazos, por ejemplo, sobre mis piernas o sobre una mesa y empieza a temblar. Ese es un temblor característico. Generalmente los dos primeros dedos empiezan
lo llaman como contando billetes, hacer esto, y después toda la mano se mueve de manera involuntaria. Otros O sea, síntomas pueden ser, por ejemplo, no es todo el cuerpo, puede empezar solo acá y luego se va claro, transmitiendo. es otra de las características importantes del Parkinson, que generalmente inicia de un lado del cuerpo. El resto de temblores fisiológicos, de todo lo que tenga que ver con el cerebelo eh, o con medicamentos, son bilaterales, temblor esencial es bilateral. Este empieza siempre por un lado. Con el tiempo se vuelve de los dos lados, pero siempre va a tener una predominancia de un lado del cuerpo. Bien. Doc, Y mire, también aquí tiembla hay... la mano cuando uno camina, por ejemplo. Ajá, ok. Acá hay dos preguntas, una que no, la verdad nunca he escuchado y no sé si tenga que ver con esto, pero la están haciendo Amparo Brahim y otra por Paula Navarro. La primera dice, doctor, ¿qué nos puede decir de Corea de Huntington? Y la otra es, la cirugía de Parkinson, ¿en qué momento de la enfermedad debería hacerse o está indicada? Ok. Bueno, Corea de Huntington es un tipo de degeneración diferente. También es una enfermedad neurodegenerativa que tenemos bastante en Colombia. Esta sí tiene un componente genético muy importante. Se daña un cromosoma, que es el cromosoma 46 en el brazo Q. Hay muchas repeticiones de ese cromosoma y entonces hay una información anómala en el cerebro que lleva a que se pierdan las neuronas que tienen que ver con el movimiento y que tienen que ver además con el comportamiento y la memoria. En general se daña el estriatum, que es una parte del cerebro, y el núcleo caudado. Se pierden muchas neuronas que son diferentes a las neuronas del Parkinson, sobre todo estas son neuronas GABAérgicas, que es otro tipo de neurotransmisor, no la dopamina. Pero es más grave el Huntington que el Parkinson, en el sentido que el Huntington lleva rápidamente a la muerte. Puede debutar más o menos a los 37 años y los pacientes duran en promedio una década y luego fallecen. Fallecen en Corea. Corea significa danza. Es un tipo de movimiento como si uno estuviera bailando, se mueve mucho, pero además en demencia. Entonces es una enfermedad mucho más grave, con una prevalencia muy importante en Colombia, gracias. Hay unas teorías de migraciones de alemanes, sobre todo en el Atlántico. Juan de Acosta es un pueblo cerca de Barranquilla donde hay mucha prevalencia de esta enfermedad, también en Venezuela, y es una enfermedad que en este momento no tiene tratamiento. Nosotros intentamos hacer en Freiburg, durante el tiempo en el cual yo trabajé, Freiburg es al sur de Alemania, hicimos el trasplante de células embrionarias fetales a 22 pacientes con Huntington. Todo esto lo publicamos para tratar de mejorarles la corea. Entonces implantamos células GABAérgicas en el cerebro, en una parte específica que se llamaba el putamen, y en el núcleo caudado, para tratar de estabilizar la enfermedad. Sin embargo, es una enfermedad que en el momento no tiene cura. Y lo más grave de esta enfermedad, Julito, es que como tiene una herencia dominante, quiere decir que el hijo de alguien con Huntington tiene el 50% de chance de tener la enfermedad. Y si tiene la enfermedad, quiere decir que alrededor de los 30, 35 años va a debutar y va a fallecer. Y también tiene algo interesante la Corea de Huntington, y es que usted le puede hacer el diagnóstico genético rápidamente, apenas nace. Entonces hay como un debate ético si se debería hacer cuando debuta la enfermedad, si es que va a debutar, o desde antes, para usted programarse y saber que va a debutar y que va a morir joven. Este otro tipo de enfermedad neurodegenerativa, por eso es importante saber que si uno tiene una enfermedad neurodegenerativa, el Parkinson sería, digamos, dentro de lo grave, que uno nadie quiere tener este tipo de enfermedades, una de las pocas o tal vez la única que tiene tratamiento. Es decir, que con el tratamiento yo no me voy a curar, pero sí puedo tener una muy buena calidad de vida. La expectativa de vida de un paciente con Parkinson termina siendo prácticamente la misma que una persona normal, solo que con alteración en la calidad de vida, que es lo que nosotros, los médicos y los grupos dedicados al tratamiento de la enfermedad, tratamos de mejorar. ¿Y a qué Ah, edad bueno, y se la segunda pregunta de lo de a la... qué edad se recomienda hacerla? Sí, la segunda, claro, ese es un debate, ¿no? Si apenas nazco o cuando debuta la enfermedad. Respecto a la cirugía en la enfermedad de Parkinson, nosotros entonces tenemos inicialmente el tratamiento farmacológico, es lo que se recomienda.
que es reemplazar esa dopamina que no estamos produciendo a través de medicamentos. Existe una época que nosotros llamamos de luna de miel, donde yo al comerme las espinacas como Popeye estoy muy bien, al tomarme la levodopa, pero después empiezo a tener problemas porque ya con la misma dosis no logro estar bien. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque yo sigo perdiendo neuronas. Entonces ya la misma cantidad de medicamentos no me va a servir porque antes tenía más neuronas. Entonces voy a necesitar mayor cantidad de medicamento y pueden aparecer efectos secundarios de la medicación y en el tiempo no lograr yo estar bien a pesar de la medicación. Entonces ahí aparece la cirugía. La cirugía consiste en colocar un electrodo, como un catéter que tiene unos contactos metálicos en la punta, en el cerebro, correcto, a través de un agujero pequeño en el cerebro. Aquí un agujero pequeño, O sea, a los dos lados del cerebro. O sea, no le quitan a No, uno esta esto parte, así, perdón, no, esto así es, pasto de los... esto así es el Terminator. Eso es en Hannibal Lecter. Okay. ¿Se abren dos huequitos por acá? Dos huequitos, bueno, hay que quitar el cabello, esto es una cirugía en la cual nosotros colocamos una cosa que se llama un marco de estereotaxia, que es como un aro que nos permite crear unos planos cartesianos y a través de un software programar cómo colocar los electrodos, porque nuestra misión es colocar los electrodos en unos grupos de neuronas que nosotros llamamos núcleos o ganglios basales, que tienen conexiones con todo el cerebro respecto a todo lo que es los circuitos motores. ¿De qué se trata esto? Mis circuitos motores, como yo perdí neuronas y no tengo dopamina, están desordenados. Hay como un cortocircuito. Yo al colocar los electrodos los conecto a una batería, como imagínate un marcapaso cerebral, marcapaso cardíaco, pero en este caso sería cerebral, que nosotros llamamos neurogenerador, que le va a pasar energía y esa energía va a acabar con un disparo anormal que tiene mi cerebro, lo va a inhibir. A través de la estimulación lo inhibe. Entonces como que controla. Es como un general que dice, bueno, un momento, vamos a ponernos aquí juiciosos todos y vamos a funcionar sincrónicamente. A través de esta cirugía tú puedes quitar los temblores, puedes mejorar bastante la rigidez y puedes No mejorar se también quita. la lentitud. No, en este momento no tenemos cura. Es parte de lo que estamos trabajando, Julito, porque nosotros, aún estando en Colombia, que es un país que, digamos, que hace investigación con las uñas, porque no hay recursos, infelizmente, para la ciencia, hemos visto la necesidad de comprometernos a investigar, porque resulta que las grandes farmacéuticas han dejado de investigar respecto a medicamentos en Parkinson y en Alzheimer. Es algo increíble, porque Alzheimer va a tener mucha gente ahora en el siglo XXI, Sí, pero se ha dejado de investigar porque estaba se ha leyendo dejado, que para el sí, 2030 12 millones de personas en el mundo estiman van a sufrir de Parkinson. Pues mucha gente. mucha gente, y Alzheimer aún más. Entonces Ajá. deberíamos estar investigando a dos manos sobre estas enfermedades, pero infelizmente, aunque pareciera que sí, no. Nosotros estamos trabajando en este momento en un medicamento para tratar de evitar la enfermedad o para tratar de que no progrese tan rápidamente. Esto lo hemos hecho en una colaboración con la Universidad de Santander y la Universidad UNAC, donde yo trabajo, en donde hemos, a través de ciencia computacional, buscado unas moléculas que inhiban una cosa que se llama la oligomerización de la alfa-sinucleína. ¿Qué tal te suena eso? No, clarísimo, clarísimo. Pero venga, Doc, venga, un segundo. No, pero te lo voy a explicar, Bueno, Julito. sí, señor. Mira, imagínate que esas neuronas que producen dopamina, imagínate una célula, tú sabes cómo la forma una célula, tiene una membrana, tiene un núcleo, la célula se explota, ¡pah! Ese es el problema. ¿Por qué se explota? Porque tiene unas proteínas dentro de la célula que se llama la alfa-sinucleína. Y esas proteínas se empiezan a pegar unas con otras que no deberían pegarse. Y forman una cosa que se llaman los cuerpos de Levy. Y esos cuerpos de Levy destruyen la neurona. Si nosotros logramos que esas proteínas, que son como hilitos microscópicos dentro de la célula, no se peguen, digamos, no se unan entre sí, entonces evitaríamos la enfermedad. Hemos estudiado más de 60.000 moléculas y hemos descubierto 6 que evitan que eso suceda.
En este momento ya las tenemos identificadas y tenemos que ir al modelo animal, pasar del sistema del modelo, digamos, computacional al modelo animal. Este es un tipo de investigación que podemos hacer en un pez cebra o en unas raticas, y después de eso, si funciona, tratar de proponer un medicamento para hacer ya después un trial en humanos. Pero ahí estamos, Julito, trabajando en eso. Por ahora no existe cura en ningún lugar del mundo. O sea, a ver, bueno, es que aquí siguen, hay muchas preguntas, ojalá podamos, o pues el doctor las pueda responder. También me están preguntando que si solo vamos a hablar de Parkinson. Sí, pues hoy es el día mundial del Parkinson y por eso quisimos hacer este live. Pero Doc, a ver, ¿cómo le hago esta pregunta? Están trabajando sobre esa para una pastilla, fue lo que dijo, ¿cierto? Sí. Eso quiere decir eso quiere decir que se podría tratar con una pastilla o con los dos huequitos acá, con los electrodos de los que nos estaba hablando ahora. Obviamente, aquí dentro de mi ignorancia, una pastilla sería más barato que lo de los electrodos, sería igual de efectiva. Claro, estamos hablando de hipotéticamente el día que la tengamos. En este momento no la tenemos. ¿Vale? En este momento tenemos unos medicamentos que reemplazan la dopamina que yo no soy capaz de producir a través de tomarme un número determinado de tabletas todos los días. Ajá. Pero que como la enfermedad yo no la puedo detener, cada vez voy a necesitar tomarme más dosis y van a aparecer efectos secundarios. En ese momento, cuando ya no funciona o cuando tengo efectos secundarios, es cuando yo puedo proponer en algunos pacientes la cirugía. Ahora, si tú me preguntas qué es más barato, la medicación o la cirugía, ya hay estudios de costo-efectividad que dicen que en algunos momentos, cuando ya el paciente la medicación no le está haciendo efecto, la cirugía, aunque es un poco costosa, costo-efectivamente a largo plazo es más barata que no operar a los pacientes, porque los pacientes pueden continuar cayéndose, una caída puede llevarlos a terminar en una silla de ruedas o con lesiones importantes. Entonces, lo que tenemos en este momento es tres pilares fundamentales del tratamiento. Primero, la farmacología, digamos los medicamentos. Segundo, terapia física. A pesar de que los pacientes no se pueden mover bien, tienen que hacer terapia física, tienen que hacer terapia de fonoaudiología para que puedan hablar, porque se empieza a comprometer el tono de la voz y otras cosas como la deglución. Y el tercer pilar fundamental es la estimulación cerebral profunda cuando el grupo multidisciplinario decide, o sea, los neurólogos, el psiquiatra, el psicólogo y el neurocirujano, que el paciente es candidato, pasa algunas pruebas que se deben hacer previamente, entonces los pacientes les va muy bien con la cirugía. Doc, y yo ayer, usted me mandó un video que fue el que subí. Esa operación la hace uno despierto. O sea, el paciente está sintiendo todo lo que usted hace, porque yo veía, se veían las manos y de repente cuando usted da en el punto, las manos de una vez empezaron no a quedarse completamente quietas, pero sí disminuyó. Eso es porque uno está despierto. Claro, Julito, y logramos que se queden absolutamente quietas. No en todos los casos, pero en la mayoría. El temblor, si bien es cierto, para el paciente es bastante aburrido, cuando hablamos de cirugía, los pacientes que tienen temblor es a los que les va mejor. Es cierto que la cirugía se hace con paciente despierto, lo que no permitimos nunca es que le duela absolutamente nada. Entonces nosotros hacemos una anestesia local, es decir, sobre el cuero cabelludo, porque la incisión que nosotros hacemos es muy pequeña. Es apenas lo necesario para hacer un agujero y que el electrodo pueda entrar al cerebro guiado a través de un, digamos, de un GPS para colocarlo exactamente donde necesitamos que entre. Pero estoy hablando de un agujero en el cráneo de 6 milímetros. No te imagines un agujero muy grande, son 6 milímetros. Se coloca bilateralmente porque se ha demostrado que bilateralmente va a controlar mejor a los síntomas globales de la enfermedad. Y el paciente está despierto para dos cosas. Primero, el registro electrofisiológico, es decir, ver cuál es la actividad de las neuronas que vamos a estimular, comprobando que estamos en el sitio que es, porque están disparando las neuronas es una electricidad. Entonces nosotros escuchamos incluso
el sonido de las neuronas que anecdóticamente las neuronas del núcleo subtalámico, ustedes dicen que nosotros más estimulamos, suenan como una lluvia en un tejado de zinc. Así suenan cuando ellas disparan. Y luego hacemos una estimulación intraoperatoria, por eso necesitamos que el paciente esté despierto. Es decir, le pasamos corriente y los síntomas tienen que mejorar, no solamente el temblor, sino la rigidez. Y además no tener efectos secundarios, porque puede tener una contracción o una desmocular, algo que no queremos. Entonces, nosotros lo que hacemos es purificar el sitio de la inserción del electrodo para colocarlo donde vamos a tener la mejor respuesta, el mayor beneficio, sin efectos secundarios. Por eso necesitamos que el paciente esté despierto. Ya. Doc, y una pregunta ya, pero esto ya es de pura curiosidad, paréntesis. Eh, ¿Esa operación se puede hacer para otro tipo de cosas? No sé, adicciones. O sea, si le pone el electrodo ahí, pum, alguien se puede curar de una adicción. Sí, en este momento, digamos, la FDA, que es la que regula alimentos y medicamentos, todo lo que tenga que ver con salud en los Estados Unidos, tiene autorizado este tipo de procedimiento quirúrgico que se llama estimulación cerebral profunda en 4 casos. Primero, el temblor esencial, para controlar el temblor esencial. Segundo, la distonía, contracciones de grupos musculares involuntarios, que sobre todo cuando es primario, o sea, cuando no se sabe por qué sucede, mejoran hasta un 90%. Tercero, la enfermedad de Parkinson. Y cuarto, el trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, empezamos a meternos ya en trastornos de comportamiento, trastornos psiquiátricos. Hay una cosa que se llama una excepción humanitaria, y es que ya sabemos que existen circuitos que podemos estimular para mejorar situaciones extremas como una adicción, por ejemplo, como el alcoholismo, como una agresividad severa, pacientes con depresión mayor, es decir, que ya han intentado suicidio, pacientes con síndrome de Tourette, que es un tipo de tic, eh, en los cuales muchas veces dicen groserías. Hay un muchacho que se llama Camilo, que a veces veo en Sábado Felices, él podría beneficiarse de este tipo de cirugía, es un humorista. Eh, el que tiene, ¿cómo se dice? Taurek, Tourette, Tarek, síndrome de Tarek. Tourette. Nosotros tenemos bastante experiencia en síndrome de Tourette y nos ha ido muy bien, y tenemos casos publicados en la literatura académica con muy buenos Le va a acabar resultados. la magia, le va a acabar la magia al comediante, hermano, porque él se Pero burla fíjate que muchísimo. él quiere, hay que contactarlo, Julito, él quiere, su mayor sueño es ser actor. Probablemente Sí, sin el sí, TIC le va a sí. ir mejor, sin el TIC le va a ir Yo, mejor. Entonces, es importante por eso estos espacios, Julito, porque muchas veces la gente cree que su problema tiene solución y de repente sí hay solución. Nosotros nunca prometemos curar nada. Es que en medicina curar es curar tal vez una neumonía con antibiótico o alguna infección bacteriana, pero el resto, el que tenga hipertensión arterial todo el tiempo la va a tener, o el que tenga diabetes o otro tipo de condiciones. Pero ya. sí mejoramos mucho la calidad de vida de los pacientes, bastante. Doc, voy a hacerle una pregunta, pero estuve también leyendo que ustedes, es que de pura ignorancia mía, ahí están los neurólogos, pero dentro de la neurología tienen ustedes como diferentes especialidades. Entonces, voy a hacer esta pregunta, pero no sé si usted la pueda responder. Dice, mi hermana tenía Parkinson, pero cada vez que le daban la medicación los psiquiatras se le alborotaba. Que si puede eso ser efecto de la medicina. Bueno, mira, en Santander, claro que estamos en la Clínica Foscal Internacional. Aquí me están preguntando, por supuesto, yo trabajo en la Clínica Foscal Internacional Uh -huh. y tenemos el tratamiento y se ofrece. Y otra cosa importante es que la gente sepa que esto lo cubren las EPS. Usted no tiene que ser Ah, que lo, millonario ni rico para acceder a estas tecnologías. pero la Sí, operación también. claro, La operación, el ¿Sí? electrodo, todo. Claro, claro. Lo que pasa es que se hace en pocos grupos en el país, por eso deben ser grupos serios para Ya. no, digamos, sobreindicar la cirugía. Pero No, nosotros somos un grupo ¿cuántos doctores como usted hacen eso en Colombia? ¿Hay un número? difícil saberlo, pero yo diría que más de 10.
Más de Qué 10 bueno. muy bien entrenados. Muy bien Ujú. entrenados. Sí. Bueno, respecto a la medicación que preguntan, veo que aquí han preguntado varias veces que si existe algo natural. Pues sí, en 1967 se descubrió la levodopa, que es el precursor de la dopamina, a través de, digamos, se produjo en un laboratorio, pero se sabe que hay una planta de la India que se llama la Mucura pruriens, que se vuelve un precursor de la dopamina también. Entonces, podría funcionar. Lo que pasa es que sí es mejor la medicación, porque la medicación viene, resulta que nosotros tenemos una cosa que se llama la de dopa de carboxilasa, que es una enzima que destruye, digamos, para que me entiendan, la dopamina, la levodopa. Entonces, no va a llegar al cerebro si yo no tomo la levodopa con un componente adicional que se llama la carbidopa. Esto porque es importante, Julito. No quiero enredarlos mucho, pero básicamente nuestro cerebro tiene un sistema protector que deja que algunas sustancias pasen o no al cerebro. Los antibióticos difícilmente pasan al cerebro, por eso muchas personas con infecciones, digamos, tipo cerebritis o algunas infecciones importantes del cerebro se pueden comprometer y puede ser difícil tratarlas. Y hay otras cosas que pasan al cerebro, como Pedro por su casa, por ejemplo, un traguito de tequila. Entonces lo toma y ¡pum! De una vez lo siente ahí arriba. Ok. Entonces la dopamina no pasa esa barrera, que nosotros llamamos la barrera hematoencefálica. Por eso nos toca, no podemos dar dopamina, nos toca dar un precursor, o sea, un paso antes de la dopamina existe la levodopa que cuando entra al cerebro se descompone y se vuelve dopamina. Tengo, Entonces, sí, no, es que tengo una consulta de un amigo, pero eso le pasa a un amigo, sí. que la mujer es muy brava, que si se le podría hacer la operación esa. Ah, bueno, nosotros tenemos cirugía para agresividad severa, pero mira ¿Sí? qué importante. Yo creo que debes portarte mejor, Julito. Sí, porque uno resulta echándole la culpa a ella y el que la embarra es uno. Ajá. No, pero fíjate que es que No, pero aquí, por ejemplo, mira, hay tu una. pregunta es interesante, ¿por qué, Julito? Tu pregunta es interesante, ¿por qué? Si tú vas históricamente a ver la historia de, digamos, de la mamoplastia de aumento, vamos a salirnos un poquito del tema, todo lo que es la cirugía estética de mama, ella surgió hace un par de décadas para las pacientes que tenían un cáncer de mama y que se les quería reconstruir la mama. Y hoy en día, una persona con, digamos, sin una patología mamaria se hace este tipo de cirugía. Entonces, nosotros podríamos muy pronto entrar al campo de la neuroestética y es colocar Wow. este tipo de electrodos para, por ejemplo, yo volverte, estimularte un área que se llama el fornis y dejarte una memoria increíble, por ejemplo. Este tipo de tecnologías podrían lograr eso. Pero por supuesto que en este momento, como todas las otras patologías, los pacientes se vuelven quirúrgicos únicamente después de que los medicamentos no solucionan su problema y que su problema esté realmente alterando su calidad de vida o pueda alterar, digamos, comprometer su propia vida. Wow. No, ahí está, ahí contestamos un poco la pregunta a Julián Morales que decía que mi papá se molesta con todo y con mi mamá aún más, ¿cómo podría ayudarlo? Creo que Sí, contesta un poco, ¿no? sí, sí, es que acuérdate que la dopamina que controla nuestros movimientos también controla nuestro estado de ánimo. Entonces, los Ujú. pacientes están de mal genio, están tristes, ¿sí? Y ahora, si le doy mucha dopamina, también puedo tener alucinaciones, ¿sí? Puedo volverme hipersexual, por ejemplo, ¿Y eso se espera? como efecto secundario de la medicación. Perdón, doc, cuando usted dice hipersexual, estamos hablando de ninfomanía. O en el hombre también. Ah, ok, bueno, y eso Esta se es, puede. Julito, esta es nuestra torre de control. Todo tiene una explicación aquí arriba. Ok, Entonces, si hay alguna alteración, todo se puede alterar. ¿Sí? ok. Doc, volvamos un poquito atrás. Es que aquí Amparo, Amparo Dime dice, ¿podrías dar alguna Saludos, recomendación Andrea. para tratar Sí, de prevenirlo?
Sé que es difícil, pero quisiera saber. Gracias. En general, la recomendación para prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, específicamente los tipos de demencia, es hacer ejercicio cardiovascular, ¿vale? Mucho Por ejercicio, ejemplo, ¿por qué bosteza uno, Julito? porque tengo sueño. Tengo sueño, que estoy aburrido. Resulta que cuando uno bosteza es porque quiere que haya, el organismo lo que está buscando es que haya mayor flujo sanguíneo cerebral. Cuando yo hago ejercicio y mi corazón está bombeando sangre, me llega más sangre al oxígeno, perdón, a mi cerebro y me va a limpiar toxinas que tengo en el cerebro. Entonces, ¿qué debería? Debería hacer tres cosas. Ejercicio cardiovascular, por supuesto comer bien, no es lo mismo un cerebro de una persona que está consumiendo todo el tiempo grasas y fritos, a una persona que come saludablemente verduras, frutas, ese tipo de cosas, la dieta mediterránea. Y lo tercero es dormir bien, dormir 8, 7, 8 horas diarias, porque cuando nosotros dormimos, nuestro cerebro, nuestro computador, él descansa y empieza a liberar toxinas que tenemos acumuladas ahí. Entonces, esas serían las tres recomendaciones sencillas pero efectivas para tratar de, digamos, disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas. Perfecto. Bueno, aquí dice alguien que ya tocó alguien que ya tocó el tema del doc, dice, a mi papá fue diagnosticado a los 37 años con Parkinson, actualmente tiene 59, ahora presenta inicio de demencia, ambas son neurodegenerativas, ¿la una desencadena a la otra o cada una va por su lado? Infelizmente uno puede tener las dos, Ah, pero juepucha. son diferentes, se comportan de manera diferente. Infelizmente uno puede debutar con las dos, ¿no? Estamos Doc, en este caso en un Parkinson juvenil, ¿no? uh-huh. Menos de 40 años, pero también ocurre en personas muy jóvenes. Ya. Doc, dos preguntas para respuesta rápida. Es que preguntan que si ustedes trabaja el de, ay Dios, Corea de Huntington, que si usted es especialista en eso o que si puede recomendar a alguien que lo haga. Y la Sí, otra, y perdóname, y la otra pregunta es que si existe posibilidad de alguna rotación para residentes de neurocirugía con usted. claro que sí, nosotros tenemos un grupo de investigación muy grande, respondiendo a la segunda pregunta, y tenemos colaboraciones internacionales con clínicas en Estados Unidos, en Alemania, en Brasil. Entonces siempre tenemos colaboración internacional y tenemos visitas de estudiantes, que fue una de las cosas por las cuales yo volví, Julito. Yo estuve más de 10 años fuera del país, trabajando en Alemania, en Harvard, en Estados Unidos, en la Universidad de Sao Paulo, Ajá. y volví porque yo decía, pero ¿por qué siempre tenemos que ir para allá? Ahora aquí he recibido residentes de Alemania, gente de Estados Unidos, y ese es, digamos, parte del chiste de haber vuelto a Colombia. Qué bueno. Eh, Huntington. bueno, el Huntington. Mira, todas las enfermedades, vamos a explicar algo aquí sencillo. Tú podrías decirme, Julito, para hacer ejercicio con la gente, ¿cuál es la diferencia entre un neurólogo y un neurocirujano? No, 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 no. Ok, los dos tratamos enfermedades del sistema nervioso. ¿Qué es el sistema nervioso? Cerebro, la médula y los nervios periféricos. Uh-huh. El neurólogo trata las patologías que se pueden tratar con medicamento o con algún tipo de terapia no invasiva. Los neurocirujanos tratamos las patologías que necesiten una cirugía en la columna o en el cerebro, ¿vale? O en los nervios periféricos. Entonces, por supuesto que mi grupo trata Corea Huntington, pero no voy a ser solamente yo. Van a ser mis neurólogas especialistas en movimientos anormales los que vean este tipo de pacientes. Y
en el caso de que tengamos un trastorno del movimiento o algún trastorno psiquiátrico, porque también trabajamos con psiquiatras, con psicólogos, neuropsicólogos, que necesite una cirugía, entonces ahí intervengo yo. Pero claro que cualquier neurólogo podría haber una patología de estas, es decir, los médicos, como dijimos, tratan con medicamentos. Cualquier neurólogo de cualquier parte del país está, digamos, preparado para atender este tipo de patologías. Infelizmente hay muchas enfermedades neurodegenerativas que no tienen tratamiento, que simplemente se da como un acompañamiento para brindar una mejor calidad de vida, pero que es muy difícil mejorar los síntomas de las personas, como la pérdida de la memoria, porque hay un daño estructural del cerebro, se están destruyendo los circuitos cerebrales por la muerte de las neuronas y eso no tenemos en este momento cómo repararlo. ¿Cuál sería el futuro? La terapia génica, que llega y repara los circuitos, pero eso todavía no existe. ¿Los parches de rotigotina causan alucinaciones? Lo pregunto porque mi papá decía que tenía gusanitos que le caminaban en su cabeza. Claro, todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios, incluidas las alucinaciones, pero en general se producen por la combinación de los fármacos. Probablemente aparte de la rotigotina tenga algún fármaco adicional y entonces ahí tiene uno que empezar a jugar con los fármacos en los pacientes. Resulta que no existe una fórmula mágica porque te dije que la enfermedad se presenta de manera diferente en cada paciente. Entonces no es como del 1 a 2 años le doy esto y de 2 a 3 no es, digamos, matemático. Hay que hacer un trial de prueba y error. Usted empieza a dar el medicamento, le cayó mal, le disminuye la dosis o lo cambia, ¿sí? Los parches, digamos que son interesantes porque el parche simplemente, imagínate un sticker que tú te colocas en un sitio donde tengas buena carne y eso te dura 24 horas. Al otro día te lo vuelves y te lo colocas en otro sitio y así. Es interesante porque se puede tratar durante 24 horas sin estar tomando el medicamento, pero en general se da acompañado de otros medicamentos, entonces habría que revisar si los síntomas de él son realmente por la medicación o si ya está siendo estimulado con la cirugía, porque la cirugía no es solamente colocar el electrodo, ese electrodo se puede reprogramar a través de un control remoto, donde yo lo voy como buscando el dial de una emisora hasta tener una mejor respuesta, la mejor respuesta posible. Yo puedo subir y bajar, como subir y bajar el volumen de un televisor a la estimulación a través de un control remoto, entonces también hay que ver si ese paciente está estimulado y si esa estimulación puede estar causando los síntomas que mencionan o hay que reprogramar al paciente. Este año lastimosamente no pudimos hacer una actividad en Bucaramanga. Yo tuve el honor de poder estar el año pasado, que hicimos ciclopaseo, estuvo el tío de Valderrama también por allá, compartimos con la gente, visibilizando, yo no sé si sea la palabra, esta problemática o este padecimiento, porque lo que he leído, Doc, es que la gente tiende a esconder a su familiar y creo que hay que hacer es todo lo contrario, que la vida siga normalmente. Pues obviamente con esto, pero no esconderlos. Estoy equivocándome en lo que digo. No, mira, ocurre lo siguiente. No podemos decirle a los pacientes que no ha pasado nada porque es una condición muy difícil. Yo prefiero decirles, va a tener días difíciles y acéptelo y viva esos días terribles para que pueda compararlos con otros días donde va a estar animado y van a ser días felices, ¿sí? Entonces, no se trata tampoco de convencernos de que no ha pasado nada y que seamos todos felices porque eso es una mentira, pero sí que hay que continuar, que hay que continuar. Ahora, ¿qué le impide al paciente continuar? Algo que es, digamos, nuestra misión, que lo hemos adquirido, lo hemos visto así, que es la concientización, que por eso hicimos el evento el año pasado, que tú muy amablemente nos acompañaste, y fue sacar esta información a la calle. Hicimos, para informar a la gente que no sepa, hicimos una ciclorruta, recorrimos toda Bucaramanga, mostrando a la gente qué era la enfermedad de Parkinson. Lo primero es que el miedo, cuando tú estás en una habitación oscura, se te genera miedo es porque no sabes qué hay ahí. Entonces, si la gente no sabe qué es la enfermedad de Parkinson, pues le va a tener miedo. Por eso queremos hacer estas actividades de concientización para que todos se enteren que eso no se pega, que eso le puede dar a cualquiera, que eso no fue culpa de nadie, ¿sí? Que no es porque él era muy mal geniado, no, nada de eso.
Eso es lo primero. Y lo segundo es que no juzguemos a los pacientes. ¿Qué quiere decir eso? Si vemos a alguien temblar en un bus, si vemos a alguien temblar en la calle, no lo mire, déjelo quieto, porque es que al paciente no sale, es porque lo van a mirar, porque lo van a juzgar. Entonces, también es responsabilidad nuestra, no solamente de la familia, decirle, oiga, salga, salga, sino de toda la sociedad, que con civismo sepamos que existe una enfermedad, que hay pacientes que pueden temblar, que se pueden mover y que no se tienen que estar escondidos porque usted lo está juzgando, usted lo está mirando, usted lo está señalando. Ujú. Pues Doc, bueno, hemos tratado de responder preguntas. Ay, una última, eso, pero eso hace parte, todo ese ciclopaseo hace parte de una fundación que usted tiene, doctor, Sí, es o una apoyando una fundación. fundación. Sí, yo apoyo una fundación. Tú sabes que las fundaciones no tienen dueños. Es una Ujú. fundación que inició con 6 esposas, mira qué interesante, de pacientes con Parkinson que dijeron, oiga, no sabemos muy bien esto qué es, organicémonos. Y se hizo una fundación para que los pacientes y las personas con Parkinson, sobre todo en el área de Santander, pero pues en toda Colombia, puedan venir a hacer ejercicios, a enterarse de qué es la enfermedad, tener una consulta clínica, a ver si son candidatos a cirugía o no. En general, a tener un acompañamiento, ellos se sientan, pintan, hacen obras de teatro, todo esto. Esta fundación se llama FAMPAS, Fundación del Adulto Mayor y Parkinson en Santander, y lleva ya muchos años trabajando y nosotros siempre hemos estado apoyándola. Perfecto. Doc, mire, aquí hay un Gori Raya al Piso Serna, dice, duré 14 años con mi enfermedad y gracias a la cirugía mi vida cambió por completo. Preguntan también, ¿la fundación tiene redes sociales? Sí, búsquenla como FAMPAS, FAMPAS. Y F, a mí me buscan como Doctor Wo, ¿no? Wo significa William Omar, o Who Neurosurgery, voy a colocar acá. eso. Y FAMPAS es FAMPAS. Pues bueno, hemos pasado un rato agradable, doctor. Muchísimas gracias por esta amable explicación. Ya saben dónde encontrarlo. Ahí acaba de poner el doctor el nombre de la fundación que se llama FAMPAS y su dirección en Instagram. Pueden encontrarlo en Bucaramanga. Hola, aquí vi un saludo de Sergio Martín del restaurante La Divina Comedia. Dice abrazo para los dos, que lo conocemos también. Sí, ¿Conoces? claro. Sí, ah, no, entonces Era por ahí alguien que puede habla haber un italiano. síntoma. Sí, ahí puede haber un síntoma. Además, nos puede estar echando algo. Ve, última pregunta. En la alimentación, eh, evitar mejor qué? Fritos. ¿Fritos? No comer, en Lo más Colombia rico. comemos mucha carne, mucha carne todos los días. Eso no nos hace bien. Ah, ok. Mucha verdura, comer mucha verdura. Frutos secos son buenos para el cerebro. Ah, Pescadito. bueno. Ya saben dónde encontrar al doctor. Está en Bucaramanga. Por favor, escríbanle y ojalá el año entrante no nos veamos acá vía Instagram, sino estemos allá en Bucaramanga compartiendo nuevamente con la familia para poder, no sé si disfrutar en un ciclopaseo o en otra actividad, Doc. Claro que sí, nuestra lucha continúa a pesar, digamos, de estos días oscuros para la humanidad. Sabemos que esto es algo que vamos a superar. Ya hemos tenido estas situaciones antes en la humanidad y gracias a Dios la humanidad ha podido seguir adelante. Entonces, esperamos en un año. Mira que el año entrante ya teníamos para este año, pero lo acabamos, digamos, de posponer un evento muy importante de neurociencias, donde va a venir John Coffey, que es un premio Nobel de Medicina del 2014, el doctor Rodolfo Ginás, el doctor Francisco Lopera, que trabaja en Alzheimer, Steven Pinker, que es una persona muy importante en la neuropsicología del mundo, para hablar de neurociencias. Ese evento lo vamos a hacer en octubre del año entrante aquí en Bucaramanga. Y claro que seguimos interesados en que la gente cada vez tenga más amor por el conocimiento, porque el conocimiento es el que te libera de todas las predisposiciones y tantos mitos y tantas cosas que no son, ¿no? Pero Así Julito, es. agradezco mucho este espacio que me has brindado. Ha sido muy divertido. Tenemos que repetirlo. Vamos a Sí, hablar de señor. otros temas de salud que No, seguramente a sobre la la gente le ninfomanía, interesa. la ninfomanía.
Eso, Bueno, tratamiento no muchísimas, farmacológico. bueno, chao, 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 bonito. doctor. Un abrazo. Chao, Saludos a todos, muchas gracias. chao.